¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, ahora nos tocará ver el tema de cómo se asocian los elementos en los circuitos eléctricos. Y en principio vamos a tocar únicamente el caso de las fuentes de tensión, fuentes de intensidad, que podrían ser el caso también. Pero también elementos que consumen energía, en principio, ¿no? En principio únicamente elementos que consumen energía. Estos son pues representados como resistencias, ¿no? Que finalmente son elementos que transforman potencia eléctrica y la disipan de manera calorífica, o en su caso pues hacen alguna otra especie de trabajo, ¿no? O la transforman simplemente en otro tipo de energía. Bien, eh, normalmente cuando encontramos elementos así en fila, ya sea que los encontremos uno detrás del otro, ¿no? De esta forma, ¿no? O de esta otra forma, o continuando, aunque no sean en la misma fila o columna, como diríamos en álgebra lineal, pues se encuentran uno detrás del otro, ¿no? En líneas que podrían decirse que guardan una secuencia, ¿no? También de esta otra forma, ¿no? Habrá que conservar la figura de todas estas agrupaciones, que todas mismas se pueden considerar que van en serie, ¿no? Estos elementos pueden unirse de diferentes formas para construir un circuito. Como dice aquí, existen formas básicas de hacerlo en serie y también en paralelo. Y las consecuencias de unir estos elementos en serie o en paralelo pues son drásticas en el funcionamiento del circuito, ¿no? Hay que observarlo de esa manera. Están dispuestos uno detrás de otro en serie, ¿no? Y cada elemento comparte como máximo un solo contacto con otro elemento asociado. Ahí está el tipo de elementos asociados en serie. Como bien pueden ser dispositivos, mecanismos, más bien dispositivos consumidores de energía, también pueden ser fuentes de tensión. Y también podrían ser fuentes de intensidad. Bueno, para el caso vamos a considerarlo así, ¿no? Son elementos que proporcionan energía o que consumen energía. Matemáticamente implica sumar o dividir. ¿Por qué lo decimos así? Suman, bueno, si son elementos en fuentes de tensión, pilas, ¿no? Baterías, pues van a sumar, ¿no? La tensión en cada una de ellas pues se va a incrementar, ¿no? Es el hecho de que de manera hidráulica pues incrementas el potencial, ¿no? Si tienes una pila de un potencial de 1.5 y le colocas una arriba, pues ya tienes un potencial que se puede considerar el doble. Entonces ahí se implica una suma. División. ¿Cuándo implica una división? División de tensión es cuando son los elementos que consumen energía. Y si por ejemplo tenemos un arreglo de una pila de 1.5 y colocamos uno encima de otro, pues tenemos 3. Ah, pero si colocamos elementos consumidores de energía uno detrás de otro, pues van a dividir la tensión dependiendo del nivel de resistencia que tengan cada uno de ellos. Y esos 3 volts se van a dividir en 2, ¿no? Esos 3 volts, pero no necesariamente se van a dividir en 2 simétricamente. Dependiendo de la resistencia de cada una de las cargas conectadas, pues puede ser que una tome 4 y otra tome 2. En el caso de que fueran 6, por ejemplo. En el caso de que fueran 6, existe otra combinación que una toma 3 y otra toma 3, o una toma 5 y otra toma 1. El chiste es que si hay un arreglo, ¿no? De pilas que suman 6, el arreglo de resistencias que consumen esos 6 puede ser una serie de combinaciones de forma tal que se dividen esa tensión. Bueno, pues a continuación vamos a ver matemáticamente cómo opera esto.
Bueno, ya que lo vimos matemáticamente cómo opera el arreglo de fuentes en serie, vamos a comprobarlo físicamente. Vamos a ver cómo este profesor, que nos va a explicar a continuación, físicamente cómo se hace, ¿no? Porque también tiene su chiste, tiene su forma de hacerse. Bien, bueno, aquí ya en el punto, ¿no? En que vimos cómo se asocian las fuentes en serie. Ahora vamos a ver cómo se asocian las cargas en serie. En principio aquí estamos viendo una pila, pues con una carga que representa una lámpara, una resistencia que transforma la energía en calor y en luz. Dos lámparas con la misma fuente, tres lámparas con la misma fuente. Bueno, si asociamos varias bombillas en serie y alimentamos con una pila, cuantas más bombillas tengamos, la luz lucirá menor en cada una de ellas, ¿no? Hemos visto aquí un nivel de amarillo que se va atenuando y un nivel de amarillo pues que se va atenuando, como les decía. Esto no cambia, siguen siendo, por decir un número, 12 volts y la lámpara iluminará con 12 volts. Ahora, si estas dos lámparas son gemelas y esos 12 volts se reparten entre ellas dos, pues prácticamente una toma 6 y la otra toma 6 volts. Si son 12 y se conectan tres lámparas, pues cada una de ellas va a tomar 4 volts, 4, 4 y 4. A final de cuentas van a terminar sumando 12. Si se estropea alguno de los elementos de forma que la corriente eléctrica no lo puede atravesar, ninguno de los elementos asociados en serie con él funcionará. Por tanto, los elementos resistivos o de carga asociados en serie son dependientes entre sí. Los receptores se deben asociar en serie con los elementos de maniobra con los que van a ser controlados. ¿Qué implica esto? Bueno, en el caso de las fuentes también. Normalmente suelen haber baterías, ¿no? en serie, recargables, para alimentar, por ejemplo, una laptop. ¿Y por qué la gente en la plaza de la computación te recibe tus pilas a cambio de otras? Porque bien saben, las desarman. Pocas veces se llegan a tronar todas. Esa ya es suerte del que las recibe. Pero las más de las veces se suele estropear una o dos. Entonces lo que suelen hacer ellos es reponer esa una o dos y vender otra vez la batería de la laptop. Y con ello pues obtener ganancia de ese aspecto. Digo, si un momento no lo sabemos hacer o no tenemos la paciencia de hacerlo, pues vamos a la plaza de la computación, la cambiamos y nos la dan. Nos dan no una nueva, nos dan una reparada. Que obviamente pues quizás dura menos, a lo mejor dura más, ¿no? ¿Y qué hace esta gente? Pues cambia la pila que se dañó, ¿no? Normalmente no suele caer rápidamente la tensión, pero en cuanto se van envejeciendo uno se da cuenta de que la pila cada vez dura menos y en ese caso pues suele suscitarse ese problema. Bien, consecuencia de la asociación en serie en las magnitudes. Aquí estamos hablando obviamente de dos magnitudes. En principio, en las clases anteriores hemos visto que las magnitudes pues son voltaje e intensidad. Son voltajes que son magnitudes que van a variar tanto la tensión como la intensidad, voltaje y corriente, aunque propiamente dicho, bueno, la gente que ha traducido al castellano estos vocablos considera tensión e intensidad las palabras apropiadas. Sin embargo, nuestra cercanía a la gente norteamericana con el lenguaje anglosajón británico, pues ellos ocupan voltage y current, ¿no? Podemos quizás también considerarlo así, pero no falta el purista de la mecatrónica de la energía que nos pide que ocupemos los vocablos apropiados, ¿no? En ocasiones, para no discutir ese concepto en trabajos terminales, me refería a ello como potencial eléctrico. Pero bueno, esa ya es otra historia. Bueno, las consecuencias son estas: la resistencia de cada una de estas lámparas se suman así,
de manera algebraica. Posteriormente vamos a ver el concepto de resistencia negativa, el cual está presente en lámparas fluorescentes, lámparas de aditivos metálicos, lámparas de vapor de sodio. Hoy todas ellas intentando suplirse o cambiarse por la tecnología LED. Pero en el pasado pues teníamos ese concepto, ¿no?, de resistencia negativa. Bueno, ya les explicaré cómo va. Cualitativamente debemos saber que la resistencia total será mayor que las resistencias individuales. Y la intensidad en todas las resistencias es idéntica, porque hay un solo camino para el paso de la corriente eléctrica. Y, ¿no?, dentro de las leyes de la transformación de la energía, una de ellas es que nada se pierde. Una que otra se transforma, ¿no?, en calor, y ese es el precio ineludible de la utilidad. Entonces, si estas cargas demandan 5 amperes, los 5 amperes van a pasar por cada una de las lámparas hasta retornar en el polo negativo, ¿no? Entonces, cuando llega a haber una ruptura, una pérdida en un elemento, pues se interrumpe el paso de la corriente y todas las demás dejan de funcionar, ¿no? Entonces, la intensidad es la misma, y esa es una de las características del circuito serie, del arreglo serie, ¿no? Bueno, pasamos en la asociación en paralelo. Y entre ello podemos observar esto, ¿no? Aquí observamos que hay de un camino se divide en 3. Uno para cada uno de los elementos que pueden ser fuentes o resistencias. Y de nuevo en este punto se vuelven a unir, ¿no? Entonces que si en un momento dado aquí van 6 amperes, se reparten 2, 2 y 2. De nuevo en este punto vuelve a haber 6 amperes. También puede verse así, ¿no? Simplemente girando esto 90 grados. Se puede ver el arreglo en paralelo de esta manera, o de esta otra, o de esta otra manera. Para el arreglo en paralelo no hay tanta dificultad como los arreglos en serie, ¿no? Que no cambia en gran manera la forma como podemos ver circuito serie o circuito en paralelo, ¿no? Dice aquí, al recorrer un circuito con elementos en paralelo, si pasamos por uno, no pasamos por otro, porque están en diferentes recorridos o trayectorias. Si asociamos varias bombillas en paralelo, cada cual luce como si ella sola estuviera unida a la pila, ¿no? Entonces el arreglo en paralelo va a producir que se tenga el mismo voltaje, pero no la misma intensidad. Cada cual va a demandar la intensidad que requiere para hacer su trabajo. De forma inversa, las fuentes en serie, las que van en paralelo, producen incremento de intensidad. Claro, sí son fuentes, ¿no? Se incrementa la intensidad. Si todas las fuentes son de la misma tensión, no habrá incremento en tensión, únicamente en intensidad, ¿no? Matemáticamente produce o se calculan de la siguiente forma. Veamos el siguiente video. Bien, como ya vimos de manera matemática, ¿no?, cómo se hace. Sin embargo, una cosa es el hacer y otra cosa es el conectar. El hacer matemáticamente y el conectar pues es diferente, ¿no? Por eso tenemos dentro de la categoría de nuestros queridos amigos científicos el físico teórico y el físico experimental. El biólogo teórico y el biólogo experimental, ¿no? Y también el químico, aunque entre biología y química son bastante más ciencias experimentales, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues nuestros compañeros matemáticos son bastante más teóricos. Pero ya de manera física, vamos a ver qué sucede. Bien, entonces, ya concluyendo con la parte de las cargas en paralelo, pues vemos que esta carga pues está en paralelo con su fuente. Pero aquí podemos ver, ¿no?, que en principio esto es una trayectoria en serie y después hay una división en paralelo, ¿no?, en donde cada lámpara, por decirlo de alguna manera, se enfrenta a la misma tensión que está en la fuente, ¿no? Entonces ambas lámparas están conectadas, digamos, en paralelo entre sí y en paralelo con la fuente, y eso implica que tienen el mismo voltaje de la fuente.
¿no? Igual de esta forma las tres lámparas tienen el mismo voltaje de la fuente y en un principio por este camino va el amperaje de las tres y después cada una de ellas demanda su propio amperaje y de nuevo, ¿no? El flujo ya utilizado y sin presión, sin tensión, baja por este otro elemento de conducción. ¿Qué pasa cuando se llega a fundir o eliminarse una carga en paralelo? Bueno, el camino que lleva la energía a este punto pues se interrumpe, sí, pero no para las otras dos. Lo que implica más confiabilidad, ¿no? En ese aspecto al menos de las cargas en paralelo. Bien, por este motivo los elementos asociados en paralelo son independientes entre sí, como le habíamos dicho, los receptores se suelen asociar así entre sí en paralelo, ¿no? Pues bueno, en ese aspecto podemos observar, ¿no?, esta conexión en paralelo bastante singular, ¿no? Hay interrupción acá, pero el camino, ¿no?, sigue por este otro, ¿no? La tensión en los elementos asociados en paralelo es idéntica, no así la intensidad que originalmente sale de la fuente se va a dividir en cada una de las cargas correspondientes. Las consecuencias de unir resistencias en paralelo implica el uso de esta fórmula. La resistencia total pues es el inverso de la suma, ¿no?, o la suma de los inversos de las resistencias, ¿no? Entonces es un inverso del inverso de cada una de las resistencias, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Obviamente, ¿no? Alguien dice, bueno, ¿por qué la resistencia disminuye con cada elemento que se conecta en paralelo? ¿Por qué? Porque este circuito va a tener menor resistencia mientras más elementos en paralelo tiene. ¿Por qué? Porque el flujo de corriente puede ir por cualquiera de los n caminos. Y si coloco más caminos, va a haber menos resistencia. O como quien dice, va a fluir por otros conductos y va a haber cada vez menos resistencia. Entonces, la resistencia en paralelo es inversamente proporcional al número de ramas que haya. Si hay una rama, hay una resistencia. Y si hay más ramas, pues habrá menos resistencia porque hay otros caminos por donde va a poder circular la corriente eléctrica, ¿no? Bueno, finalmente, y ya que vamos a entrar, digo, ya hemos estado dejando un poco de tiempo para que en un momento dado, pues, piensen cuál elegir. Que finalmente pueden ir cambiando, ¿no? Hay quien en un momento dado, pues, pudiera empezar a trabajar en matemática, Wolfram. Otros pudieran trabajar en MATCAT. Otros pudieran trabajar en Maple. Otros pueden trabajar en SMAT Studio. Otros pueden trabajar en WX Máxima. Pero llegando el momento, ¿no? Tenemos que converger a las ecuaciones, ¿no? Alguien dice, pues es que yo no me mancho las manos usando el software privativo. Ok, está bien, ¿no? Ahí está WX Máxima, está SMAT Studio. Alguien dice, bueno, yo quiero saber utilizarlos todos, ¿no? Y voy a hacer una unidad en Maple, otra unidad en MATCAT, otra unidad en WX Máxima, otra unidad en Wolfram, otra unidad en Maple. Y bueno, eso es indistinto, ¿no? Finalmente dice alguien, bueno, como solía decirse, ¿no?, en el pasado, si aprendiste MATLAB, ya más o menos sabrás utilizar Octave, porque es básicamente lo mismo. Si sabes utilizar MATLAB, Octave, muy probablemente sabrás utilizar también Epsilab. Por el contrario, o de manera semejante, ¿no? Mientras más sabemos, mejor hacemos, ¿no? Y luce mucho mejor un currículum donde dice que sabes 4 o 5 programas de álgebra computacional que aquel que ni siquiera lo probó. Imagínense aquel que dice, bueno, pues yo no llevé álgebra computacional. Y de repente te observas que ahora es, ¿no?, el lenguaje común que vas a utilizar con tus compañeros en la empresa. ¿Por qué? Porque en un momento dado, digo, MATLAB, ingenieros, pero MATLAB no lo manejan científicos. Entonces, en ese aspecto,
más vale saber más, ¿no? Entonces, bueno, en el proceso de análisis se empieza con una exposición del problema. El análisis y diseño de circuitos eléctricos, la materia de circuitos eléctricos es una materia que lo platicamos en la UAM, enfocada a problemas y a casos, porque es una materia de ciencias básicas de ingeniería. Las ciencias básicas es matemática, física, química, ¿no? Esas son, y diseño de experimentos, son ciencias básicas. Y las materias que están arriba de son las ciencias de la ingeniería o las ciencias básicas de la ingeniería. Y encima de ellas pues están las materias que se llaman ingeniería aplicada. Las materias de ingeniería aplicada pues llevan el aprendizaje basado en proyectos, pero las de abajo son basadas en problemas y en casos. Entonces vamos a enseñar esto basado en casos y en problemas. Entonces en el proceso de análisis se empieza con la exposición del problema y por lo común se incluye un modelo de circuito dado. ¿Por qué? Pues porque pasamos, como lo hacen en física, del diagrama o del diagrama de cuerpo libre al diagrama de fuerzas, ¿no? Lo mismo sucede en electricidad, pasamos del circuito, ¿no?, físico al circuito equivalente. Y ese es el modelo del circuito dado, ¿no? El objetivo es determinar la magnitud y la dirección de una o más variables de circuito, ¿no? Y la tarea final es verificar que la solución propuesta sea la correcta. Suele suceder que el ingeniero que identifique primero lo que se conoce y los principios que utilizará para determinar las variables desconocidas. Y bueno, esto se explica mejor en la siguiente figura, donde se muestra el método, ¿no? Aunque en ingeniería somos más de estrategias y tácticas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el origen de la ingeniería es un tanto más civil y militar, ¿no? Y pues vamos de la táctica a la práctica, y los generales plantean el teatro de operaciones de manera estratégica, ocupando ya después diversos métodos, ¿no? Y en contraparte de nuestros amigos los científicos, ellos tienen un actuar metodológico, ¿no? Entonces eso también nos hace diferentes de ellos, ¿no? El ingeniero es un estratega, el científico es un agente de metodología, ¿no? Bueno, entonces en el proceso de análisis se mueve de manera secuencial, pasando por las 5 etapas que se muestran a continuación. Observamos un problema, planteamos el problema. Eso es muy importante, plantearnos bien el problema, ¿no? Observamos la situación, describimos la situación y los supuestos, establecimos el objetivo y requerimientos, generamos un plan para la solución del problema, actuamos sobre el plan, verificamos que la solución sea la correcta y si no, regresamos, ¿no? Normalmente esto ya lo tenía por sobreentendido el ingeniero, pero de repente llega gente que busca estudiar cómo trabaja el ingeniero. Entonces tenemos los psicólogos industriales como el doctor García Córdoba de UPIXA, y empieza a observar el modo de trabajo de los ingenieros y lo describe. Luego saca su libro de investigación tecnológica y observa también a científicos y dice: ustedes se parecen, pero no son iguales. Ustedes trabajan en algo similar, pero por caminos diferentes. Y por eso la ciencia tiene su método, el método científico, pero muy aparte, no tenemos, y alguna vez se lo dije a alguien de mecatrónica, no tendríamos por qué pedir prestado algo que no es propio de nosotros, ¿no? Y el ingeniero sí ocupa el método científico, sí, pero también tiene su propio método, que es el método de la ingeniería, el cual pues vamos a ir descubriendo y desentrañando pues de aquí hasta que llevemos metodología de la investigación, para que observen que tenemos nuestro propio método, no tenemos por qué pedir prestado uno. Y aquí en este lazo de retroalimentación observamos eso precisamente, ¿no? Estratégicamente salió bien, no, entonces nos regresamos. Igual y a lo mejor tenemos que replantearnos la situación con nuevos objetivos para obtener una buena solución. Entonces este lazo podría estar aquí arriba. Este es el método para la solución de problemas, básicamente de circuitos. Muchas gracias.